Hola amiguitos de la cajita negra, amiguito de la cajita negra, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Episodio 1 sería, ¿no? Episodio 1 cuando empezás es el 1. Primer programa. O 01. Episodio 1. Episodio 1, bueno, vamos a darle episodio 1. ¿Cómo andan mis queridos amigos de la radioficción y de la radiodifusión? Este espacio yo tenía ganas de hacerlo ya hace un tiempo y bueno, se dio así. Desde este momento dijimos, le planteé la idea a Brian, con el que estoy acá, mi amigo Brian, que se los voy a presentar. Y dije, vamos a arrancarlo. Y este loco dijo, dale, y empezamos ahí a improvisar con las cosas. Episodio 1, historias de radio. No sé si te va a gustar las historias de radio, no sé. No sé si te va a gustar, pero cuando finalice esto, el veredicto es de cada uno. Espero que se encuentren bien. Estoy con el amigo Brian Verón. Amigo Brian Verón, que nos va a contar un poco. Le voy a estirar la lengua así y le voy a sacar todo lo que pueda sobre su historia de radio. La historia de radio. ¿Cómo estás, Brian? Gustavo, un gusto conocerte, un gusto saludarte a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este streaming que seguramente va a aparecer en las diferentes plataformas, ¿no? YouTube, Facebook, Spotify, bueno, diferentes redes sociales que hoy en día nos conecta y nos liga a los cientos y miles y millones de seguidores y espectadores, porque estamos, si bien puedo decir dónde, en Murucuyá, pero no sabemos hasta dónde llegamos. Y hoy en día la IA, la tecnología, hasta puede traducir este podcast o este streaming en un audio para una persona con mucho respeto, lo decimos chino, estadounidense, chileno que maneja la habla hispana, pero ¿por qué no trascender las fronteras, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el éter que se dispara y no sabemos a dónde llegamos. Bueno, hoy las redes también cumplen esa función y con más funciones todavía, ¿no? Brian, acá estamos en Murucuyá, Corrientes. O sea, yo estoy en Murucuyá, él vive en Murucuyá, Corrientes. Entonces, como esto es historia de radio, voy a indagar. Quiero saber cuándo le picó ese bichito de la radio al amigo. ¿Estamos en Omni ahí? ¿Patrón Omni? Sí, ¿no? Estamos ahí. Estamos en Omni. Ok. Quiero que me cuentes cuál fue el primer vistazo que vos recuerdes de algo que sea de la radio. ¿Cómo terminaste vos teniendo hoy una FM? Pero para vos tenés hoy una FM, estar en los medios y ser un loco de la radio, más allá de eso, que también te hiciste radioaficionado, contame Sí, pensá. ¿Cuándo fue que vos una vez dijiste, yo por primera vez recuerdo, no sé, el micrófono, el estudio, no sé, algo? Yo desde muy chico, qué sé yo, desde que tengan noción, 4 años, 5, todas las mañanas me despertaba, me inspiraba, podríamos decir, desde temprana edad, una vieja amiga. Digo vieja no por la edad, sino por los años que pasaron y que hasta hoy es un producto vigente. Y creo que si digo que los años pasaron, con todo respeto vale la pena decir, es el producto más primitivo y que hasta hoy se conserva en la localidad. Es un programa radial que se llama La Mejor Manera de Comenzar la Mañana. En ese momento seguramente tenía otro nombre. Te hago un poquito de historia. Comenzó con lo que antes era la radio en Murucuyá. No existía el éter, no existía la frecuencia modulada. Acá solamente en Capital. Y hablamos de
si digo capital, tengo que hacer honor a Radio LT7 M900, que fueron una de las primeras estaciones de radio que llegaron a la localidad y que se escuchaba por FM, por AM, en su principio AM, luego FM, hasta que después se fueron encendiendo las FM. Pero bueno, vuelvo un poco atrás y esta señora empezó su programa en lo que antes se conocía como la radio local, que eran 2 o 3 bocinas. ¿Viste esos parlantes? Ah, la radio. Vendemos marrones. Bueno, Pará, radio por cable, no era por aire. era por aire, pero había una torre alta y las bocinas de Pero pará. Viste que hoy en día usan los verduleros. Compramos cobre, compramos. Bueno, Pará, vos me estás diciendo, cuando vos me decís aire, no hablamos de éter. No hablamos de éter, hablamos de aire. aire puro. O sea, había una torre y ahí había unos parlantes como en las iglesias Sí, que tienen los sí, parlantes así. Y habían los tocadiscos, los Winco. Los tocadiscos a púa. Bueno, ellos empezaban a. Después vino el cassette. Mirá el año que te estoy hablando, ¿eh? No te acordabas de esto, ¿no? Sí. No. ¿De qué año es? No, ni idea. Bueno, dale. Antes del 90. Sí, Tiene que sí. ser. Sí. Mucho más antes. Y tenía un nombre esa radio que no se me viene ahora, pero bueno. Y ellos hacían ahí la publicidad, los informes, la radio. Y bueno, y salía y se escuchaba. O sea, era inevitable no escucharlo. Lo escuchaba todo el pueblo. Había 2 o 3 personas. Haciendo radio. Miñono Díaz, te puedo mencionar, y Gladys Liliana Meyer. Bueno, la persona que me inspiró a mí fue ella, acá en Brulla. Ajá. Pasaron los años, vino la FM, y esta señora se mudó a una FM local, Claro. que mutó, porque esta radio tenía un socio, y ambas personas empezaron con esa locura, Claro. así como los locos de la azotea. Bueno, Se fusionaron. ellos empezaron acá con los, podríamos decir, los locos de la terraza, porque estaba tipo en una terraza, en un primer piso. Bueno, este señor luego emprendió con su FM y fue Alfa. Y su identificación decía Alfa, la primera voz de Mburucuyá. La primera radio de... La primera radio, la primera voz. Sí. Después, bueno, evolucionó, vino el Confer, el AFCA, el ENACOM hoy en día, y mudaron los diales. Dejó de estar primero en el charco de FM. Te digo charco porque hablamos en un mismo idioma de radioaficionados, Sí. pero fue la primera voz de Mburucuyá desde siempre. Bueno, vinieron los cassettes, y cuando yo le conozco, cuando yo voy a esa radio, que después me tocó trabajar, me tocó iniciarme en esa radio, uno de mis primeros pasos de operación y de locución fue con cassette y con disco. Sí. Te estoy hablando ya ahí, cuando yo empecé a laburar en esa radio, te estoy hablando, no sé, 15 años, ponele. Sí. A los 15, por un promedio, porque no te sé decir con precisión. Ah, tu edad. Mi edad. Sí. Pero cuando yo empecé a hablar, yo le mandé un saludo a mi mamá y le dije que me prepare la comida para ir a la escuela. Creo que fue una de mis primeras palabras. Y fue con Gladys Liliana Meyer. O sea, Esa fue mi primera salida al ¿ella aire. te llevó o vos fuiste a su programa? Ella me invitó, yo le dije que quería ir, mamá le dijo que yo quería ir, ella me invitó, una invitación recíproca, y me fui. Y yo, como siempre, exigente: mamá, prepárame la comida. O sea, mi perfil, mirá, desde el paso 1, marcando. Bueno, después pasó el tiempo. O sea, nosotros somos cristianos. Mamá se va a una iglesia evangélica. Y después me tocó estar a cargo de un programa cristiano. Ya, esto más adelante. De aproximadamente 15, 16 años. Sí, promedio, ¿no? Años más, años menos, bueno. Y mis primeras emisiones de radio era leída. Me hacía 2 o 3 hojas y yo leía. Y bueno, pasaba música, había otra señora que me acompañaba, que hacía más la parte por ahí espiritual, si se quiere, con los rezos, con las oraciones, como decimos nosotros. Bueno, Claro, vos leías las publicidades. pero yo leía la Biblia, las publicidades, yo leía el libreto. ¿Sí? Esos fueron mis primeros principios
de radio. Luego fui operador de varios programas de Chamamé. Sí, porque Y hay un bichito que a vos ya te va a picar, pero no sé si ya te picó, pero hay un bichito que el que viene a Corrientes le pica. Porque si Corrientes tiene payé, Corrientes tiene hechizo. A ver. Y es el chamamé. Y a mí me empezó a picar desde muy joven ese bichito. Y me transformó, bueno, hoy en día lo que soy difusor de chamamé, ¿no? Y bueno, yo empecé a operar programas chamameceros. Y me tocaba operar con cassette. Splay, pause, sacar con el virome, retroceder. Por ahí el virome era muy brusco y con el dedo así, viste, el cassette, que empiece justo, viste. Sí. Y me acuerdo, En mucho de eso, mucha gente se va a sentir identificada. Pedro Vitelio Parets, director y propietario hasta hoy en día de Alfa, su hijo Ariel Paret, bueno, Ariel, joven, de amigo y de hecho amigo. Loco, fíjate, no pusiste bien, fíjate que ponelo bien. El disco, no es ahí, es en el surco, viste, en la púa. Bueno, el búmetro está saturando. Claro. No, apenitas que toque el amarillo. Los primeros pininos que te fueron marcando, porque eso te queda. Sí, no sé si te acordarás. Creo que una marca de ese momento fue Pyramid. Sí, Ciclos. También de los 90. Transmisores Ciclos. Sí. Que pesaban. El procesador estereofónico Ciclos. Sí. Hasta hoy en día me acuerdo. Generador estéreo. Un ventilador tenías que ponerle atrás cuando hacía calor porque levantaba una Aparte temperatura. como si no hubiera calor en Corrientes. Levantaba temperatura. Un rayo te moría todo, te mataba todo. Claro. Las consolas Pyramid, las consolas Gemini, creo que son esas consolas de potes. Sí. Consolas de hierro, te digo, Sí, las consolas que se usaban antiguamente, consolas que por ahí no eran para radio, eran consolas Claro, para DJ. más para DJ, para Para usar sonido, música, sí. qué sé yo, que tenían efectos. Como Y tenía un solo efecto, que era reverb, la reverberancia. Ah, Era el solo efecto que tenía. Y hola, ese era el efecto todo, ¿viste? y lo usaban todo. Alfa, ¿viste? Y ese era el efecto, bueno. Claro, lo usaban todo. Y yo por ahí le quería jugar, no pongas efecto porque queda feo, ¿viste? Bueno, hasta ahí vos, digamos, leías, pero no te manejabas solo. Siempre con el conjunto de la iglesia haciendo programas Sí. para la iglesia. Toda persona busca superarse. Claro. Eso es natural del ser Eso humano. es normal, sí. Radio Alfa se caracteriza hasta hoy en día por una radio. ¿Sigue al aire? Sí, al aire, 91.7. Sí, al aire y se caracteriza por una radio chamamecera. Sí. Y cuando yo estaba ahí, caían las cartas. Después llegó el teléfono. Las cartas, la comunicación. La carta, el papelito. Sí. Esa es la comunicación de la gente. De la gente, con el programa. A la radio. Le caían las cartitas. Tenemos un par de cartas acá. Bueno, el señor fulano saluda a la señora fulana por su cumpleaños. Don Chicho le dice a doña Chela que se prepare con los caballos en manantiales, porque va yendo desde Burucuyá. En un momento que No había celular. Claro, en un momento que la radio era como una cosa. Años luz de que no existía GSM. No. Existía. O sea, vos querías mandar un mensaje a alguien y el único medio era la radio. La radio. O sea que por ahí pasaban mensajes incluso personales Sí. de una persona a otra. Sí. Muchos mensajes Sí. personales. Era el puente entre. Era el puente. De un pueblo a otro. Digamos. Exactamente. Imagínate que no existía el GSM. No. Claro. Existía después, cuando sus primeras transmisiones de Telecom Argentina, acá en la zona, estamos en zona Telecom nosotros, ustedes están en zona telefónica, el TDMA, el CDMA, los Motorola Tango 300. Sí. Cuando empezó el Tango 300, existió el teléfono ya, y uno de los primeros teléfonos de Alfa lo tenía el país y el mundo. Claro, porque debe ser uno de los pocos que tenía teléfono. Sonaba el teléfono, vos estabas operando, tenías que levantar el tubo. Hola, Alfa. Sí, te habla Pepito desde España.
para mandar un mensaje a mis familiares. Sí, diga por favor, y vos tenías que tomar nota. Y luego el papelito le pasabas al locutor de turno y el locutor no tenemos un mensaje desde España. Claro. Historias de radio. Claro, en la provincia y más acá que es un pueblo, digamos, chiquito, no sé, ahora está bastante, no lo conozco de cuando esto nació, Sí. pero de lo que me estás contando, obviamente el pueblo era 3 veces menos, quizás. 3 veces menos. Sí, y en tema de comunicaciones, siempre en las provincias como que, y pueblitos como que cuesta o tarda más, ¿no? Yo Sí. acostumbrado a Buenos Aires, capaz que ya estaba más poblado en cuanto a radio y todo eso, y Sí. acá como que cuesta todavía Sí. un poco más las cosas. Y qué lindo lo que me contás, eso es repetitivo en todos los pueblos, me parece, con respecto a las radios y a las primeras transmisiones. Bueno, y de ahí, De ahí, desde la voz cristiana, desde este mundo de radio, sí, yo siempre soñaba con saltar a otros medios, ir evolucionando. Tal es el caso que me llegó la oportunidad de estar en AM900, la radio más gigante de la provincia. eso fue de esto a lo otro, así, no. No, fueron escalando, Ah. pero te lo resumo por ahí porque nos Sí. pasaríamos horas hablando y Está ya bien. llevamos como 20 minutos de streaming y bueno, No pasa nada, total es gratis. dale. Pero bueno, pasé a lo que era otra radio, que me convocan políticamente. Porque ¿Por qué? Porque yo ya crecí. Yo ya quería empezar a trabajar. Bueno, empecé a trabajar para el municipio. y ya En ese momento un gobierno... vos te fuiste tirando por la parte de periodística. O sea, con la iglesia yo me abrí a la sociedad. Con la iglesia, después yo me fui a otro ministerio, que lo voy a decir porque eso se va a viralizar, del pastor Jiménez, un pastor acá en Argentina, sí, porque yo te Héctor Aníbal Jiménez. Yo te he Bueno, visto un par de veces allá en Buenos Aires. eso me abrió la sociedad. ¿Y qué pasó? Eso me abrió a las masas. Y esa influencia con las masas me generó a que yo busque un trabajo. Cuando yo busco un trabajo, me toca trabajar para el municipio, en la parte administrativa. Después el municipio en ese momento era un gobierno peronista. El gobierno peronista ve mi potencial y me convoca a una de las radios de mayor trascendencia también hoy en día. Siempre con la parte periodística. ¿no? Siempre con la parte periodística e informativa y ya me echando lo político. Te gusta el barro. Me encanta. Te gusta. Y bueno, entonces empecé a hacer un programa político en Compacto Radio 89.3 hoy. Antes estaba en 104.7. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Marcelo Saba. Yo sé que tiene un afecto impresionante hacia mi persona, que es capaz de compartir este video porque son historias de radio y nos queremos demasiado con Marcelo, que bueno, hay un afecto imborrable. ¿Es irónico o es real? No, es real, Es real. es real. Es real. Tenemos que comer un asado, Marcelo, te invito. Sí. Y te invito yo que siempre digo- te sumes a esta locura. Yo siempre digo que, o sea, para mí la radio es radio, ¿no? Sí. Después el contenido puede ser otra cosa. Claro. ¿no? Podemos estar de acuerdo o desacuerdo. O sea, y lo que hagas. Claro, Yo hago otro tipo de cosas y hay gente que puede estar de acuerdo o desacuerdo, Sí. pero la radio es la radio. La radio es la radio. Es para disfrutarla Sí. y quien es loco de la radio entiende que la radio es simplemente un medio para trabajarlo, disfrutarlo y hacer cosas como esta. Esto, si bien ni siquiera es una entrevista, es una charla. claro, Entre una amigos. charla entre amigos. Sí. Una charla entre amigos que estamos charlando sobre las historias de la radio, ¿no? Vos también pasaste por la radio de... Pasé por la radio de Saba y bueno, ahí fue un programa político. Mi carácter llegó a que en ese momento sea comunicador. Luego hay un cambio de gobierno
en ese ida y vuelta me tocó estar en Radio Cadena 94.9 de Juan Antonio Pared, en su proyecto virtual Murucuyá al Día, muy visitado también. Fueron en las 3 radios principales que estuve. Luego hubieron radios, podemos decir, pasajeras, otras radios que se abrieron y se cerraron, pero fueron las 3 principales del pueblo. Las 3 principales, que están al día de hoy están en el aire. Están en el aire. Luego yo me quedo en Compacto, pierde el gobierno en ese momento de turno, un gobierno peronista, se hace una etapa kirchnerista la Argentina, y lo que a mí me lleva a ser en ese momento oposición del gobierno actual, que es un gobierno radical. El gobierno actual ve mi potencial, me convoca, me ofrece un rédito económico superior en ese momento, y yo me paso a sumarme, paso a sumarme y a defender el gobierno actual. De eso pasó 16 años de radio, y en ese lapso de 16 años de radio yo empiezo a soñar, porque yo empezaba a ver un micrófono así y anotaba la marca, miraba el cable, anotaba la marca, miraba una placa y anotaba la marca, veía la computadora, los equipos, veía M31, anotaba. Bueno, empezaste a ver, yo empecé a soñar. ¿Qué equipos? Y empecé a soñar. Pero nunca a proyectar ser más que el otro, o enriquecerme, o tener un rédito económico en potencial. A mí siempre me gustó la locura de la radio. Claro, o sea, se te cruzó por la cabeza cómo pongo una radio, pero por una cuestión de hobby, de que te gusta, ¿no? Sí. No porque quieras competir con otra radio, no porque querías tener tu radio como para decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. O sea, querías tener eso. Un loco me dice, ¿por qué no te creas una web y empezás por una radio web? Y en ese momento salió el proyecto Omega. Claro, sí, con el proyecto Omega Noticias, yo me empecé a ir a los festivales provinciales, a recorrer Saladas a 50 kilómetros. Hoy en día intendente, en ese momento creo que era concejal, Noel Gómez me abre las puertas de la localidad y me invita para que haga la primera transmisión por el portal con un módem. En ese momento ya, mira, el tiempo pasó, ya había los módem tipo pendrive de personal, 3G en ese momento, transmisiones online, hasta que yo sentía que el proyecto Omega tenía un techo. Claro, porque, o sea, acá en Murucuyá el tema de conexión a internet era como medio... Era como limitado. Y tenía un techo. O sea, la transmisión online era más para la gente por fuera de Murucuyá que para acá dentro. Sí. Bueno, entonces empiezo a decir que Omega tiene un techo y dentro mío, y que esto necesita mutar, romper la atmósfera y salir hacia lo infinito. Entonces digo, Murucuyá, Chamamé, acá ya había una radio que se llamaba Murucuyá, que después soy parte de FM Murucuyá 98.9, que está dentro de las principales. Hoy en día es la radio del gobierno actual. Hago radio ahí incluso hoy en día. Y nos está matando el perro. Sí. Sí. ¿Lo traigo? ¿No? Bueno, me estabas contando de la radio que estás trabajando ahora y... Con el gobierno de turno, te decía, porque me ofrecían un sueldo, porque yo en todo momento, sí, para lo externo era laburo. Claro. O sea, yo laburaba. Me empezó a gustar la política, pero yo era laburo. Claro, sí. No te involucras con la política. No, como funcionario, como candidato, no. No sé qué va a pasar de acá a 4 años, ¿no? Pero
O sea que por ahí si te pinta... Sí, algo, no, el que primero propone, obviamente. y que pero- si te proponen algo que vos te puedas explayar Sí. y hacer algo para el pueblo, digamos. O sea, a ver, convengamos que yo nací en el peronismo. Esa es la realidad, o sea, fue el que me acunó en el mundo político fue el peronismo. Hoy en día, si bien es un gobierno radical, yo no soy oposición o no es que me cambié de partido, sino que simplemente apoyo el progreso que tiene Mburucuyá. Vamos por ahí. Hay que O destacar sea, que si te proponen algo referido a la... en tu parte periodística, Sí, o sea, vos vas. yo voy, sí. En la parte periodística como en la parte O sea, si te ofrecen algo, un puesto, un cargo. si te ofrecen algo, te embarrás más. No, de algo hay que vivir. Estamos en Argentina, de algo hay que vivir. Tampoco me molesta que me digan te pasaste de un lado a otro. No es que me pasé de un lado a otro. Esto es laburo. Hoy podés ser, Vos lo ves como un trabajo. hoy podés ser camionero, mañana podés ser chef, pasado podés ser sodero. ¿Me entendés? O sea, vos haces tu programa, la parte periodística Sí. que te gusta. Y Totalmente. si te llegan a ofrecer algo que te sirva, digamos, que pueda servir para realizar cosas en el pueblo, lo harías. Lo haría. Y lo haría para mi pueblo. Claro. Obviamente. Bueno, Mburucuyá te decía es chamamé, Mburucuyá es cultura, Mburucuyá es tradición. Ya había una radio en Mburucuyá, no iba a competir obviamente con esa radio, no iba a poner otra radio en Mburucuyá, entonces Mburucuyá, la flor que representa la pasionaria. Claro. Ah, no hay radio pasionaria. Y empecé a googlear, San Google me dijo que no había ningún medio que se llamaba pasionaria, Dijiste, esta es la mía. esta es la mía. Largo Radio Pasionaria Online. Explota la página. Mirá. 100 visitas en los primeros 30 minutos, 500 visitas en la primera hora, 1000, Vamos. no bajaba de 1000 visitas por día. Ah, miércoles, y con chamamé. No, sí y no, o sea, lo mechaba. Ah, lo mezclados. Pero hasta que después me decidí a que sea chamamé. El tiempo evolucionó y vi la exigencia del público. Es que es muy difícil, es lo que yo veo desde Sí. afuera. Ponerle otro estilo de música al correntino me parece que No funcionaba. el tipo, como dice, Corrientes es un país. Y de eso aparte, hablábamos el otro día con un es amigo. país aparte. De eso hablábamos con un amigo que hoy en día es locutor del gobierno provincial, Pablo Cabrera, y me decía, el hombre de las 1000 radios, me decía, y se reía ahí en el mural, en la inauguración, Por vos, por mí, y vos estabas ahí. Y le digo, sí, yo fui y pasé por todo. Me suscribí a Pasión de Sábado, a FM Pasión. ah, sí, me acuerdo de eso. No funcionó. Me suscribí a Latina una vez, creo. No me llegué a suscribir, pero llegué a pasar música latina. Pasaste por todo para darte cuenta que lo único que andaba era el chamamé. El chamamé, el chamamé, el chamamé y el chamamé. Hasta que un día dije, opción eliminar, vaciar papelera de toda la música que no sea chamamé. Qué bárbaro. Dejé en ese momento en una compu del gobierno, viste las de Conectar Igualdad, Sí, bueno, sí. con eso yo empecé a laburar y dejé solo chamamé y la radio hizo, ¡puf! Pero no porque voló el transistor, No O sea, explotó. la radio hizo, Sí. no porque explotó el transistor, sino porque la audiencia se Acá, concentró. localmente. Sí. Pero Y por no, ahí. online También. también. Las plataformas, radios, Seno, qué sé ¿Cómo- yo, cómo es? me empezaban a indexar, El correntino es Sí. muy fiel a me eso. empezaban a indexar a Radio Pasionaria. En ese momento, bueno, después pasó el tiempo, hubo un cambio de frecuencia, yo tenía una torre de 60 metros, ahí hay un proceso en una alianza con una empresa de internet, un tornado nos cortó la mitad de la torre, nos mató. Te saltaste una parte de toda la historia. ¿Dónde entró? ¿Dónde? Claro, donde entras vos, pero Sí. quiero llegar a lo de la frecuencia. Ah, De 103.9 pasamos a 95. ¿Por qué? Porque otro loco de la azotea, yo soñaba con tener un equipo de radio.
Entonces compré un equipo chino. Ah, claro. Compré un equipito chino que no tiene ni marca. Ah, no está bien, no te salteaste nada. Vos No. empezaste con el equipito chino. Con el equipito chino. El chino que tira 15 vatios, 15 tiraba. 15 vatios. Plateado. Con la antena que todos le dicen paraguas, que es una, Sí. una antena de. Hay como equipos de radio, empezaba a mirar, empezaba a googlear y se hablaba de la antena Paragua. Entré en Mercado Libre y puse antenas para FM. Claro. Me salió una antena Paragua baratísima. La en ese antena momento. paraguas que muchos conocen como antena paraguas Sí. no es una paraguas, es una antena de media onda. Tiene media onda Sí. con 3 planitos cortitos a 90 grados. Le dicen paraguas porque no es una Me paraguas. trajo un manual para ajustar el El largor, sin ruímetro. Le dije al que me vendió, al proveedor de Mercado Libre, mandame todo porque yo no tengo nada. Me mandó soldado los cables, me mandó todo, Vos yo lo enrosqué, pusiste lo medida, medí. caño. Un amigo me puso un palo de eucalipto, un poste de eucalipto, que hasta hoy queda ahí porque no lo saqué, Sí. y lo mandé ahí a la torre, Así, a la antena, así se arranca, ¿eh? Así y se arranca. empezó a sonar. Sí, me salté una parte porque en ese momento estábamos en 103.9, no era solo chamamé, bueno, el contenido me salté, ¿no? Pero así empezamos. Hasta que, sin querer, scrolleando en las redes, veo el Facebook de un amigo que le compró un equipo de un estéreo transformado a FM y el nombre de usuario de Facebook, Gustavo Halcón. Empecé a buscar personas con apellido Halcón. No había. No, porque no es mi apellido, pero. Busqué Gustavo Halcón y le mandé un Messenger. Si él fabricaba equipos, cuánto valía, si me podía fabricar. Pasaron días, Gustavo Halcón no respondía, hasta el día de hoy a veces no responde, no respondía, hasta que un día me cae un mensaje en Messenger de Facebook de Gustavo Halcón contándome la historia. Este amigo me invita, Gustavo Báez, me invita, veo el equipo en su casa, me gustó, hasta que bueno, después justo salió un viaje a Buenos Aires y tuve la oportunidad de conocerte. Claro. Y ahí ya empezamos a marañar. Y ahí Gustavo Halcón desde cero me fabrica el primer equipo de radio, Sí, un equipo para empezar. 100 vatios, de marca Halcón, una marca que no lo vas a encontrar en el mercado tradicional, solamente esto es como la Deep Web, viste, limitado para ciertas Claro. personas. Entonces te armo el equipo completo. Sí, Te armo el equipo y vos lo fuiste a buscar, sí, que tuvimos en casa. Te di el equipo, estaba todo empaquetado. Y para, ¿qué más? Y te di las antenas. las antenas, todo. Te di las antenas. Y yo te pregunté, ¿tenés cable? Y vos dijiste no. Y ahí nomás empecé a enrollar cable. Y Enrollar digo, cables, ¿cómo vas sí. a poner la radio sin cable? Tomá, llévate el cable. Bueno, estábamos y decíamos que me reempaquetaste, me empaquetaste los cables. Sonó Sonó mal, sonó sonó mal. mal. Me empaquetaste con esa radio. Me empaquetaste con la radio. No, lo más lindo de todo eso es que Yo le había armado a él él tenía un bajo presupuesto. sí, Y y nada, préstamo en Frávega para comprar ese equipo. claro, él tenía un bajo presupuesto. Y yo, viste, me encanta cuando alguien empieza y tiene esa actitud. Y anteriormente creo que habíamos hablado mucho por Facebook Sí. y bueno, todas esas historias. Te mandé fotos del equipo chino por WhatsApp. Claro, entonces yo le armo un excitador y un amplificador reciclado con lo que tenía en el taller, bien con protección, todo, viste, había usado un chasis, no sé si hay fotos de eso, creo que sí, capaz que hay fotos y videos.
Y también las antenas le había armado algo medio reciclado. El cable sí era nuevo del rollo, se lo saqué porque no tenía cable y digo, no, yo ya quería que él se lo lleve y lo ponga en marcha. Y bueno, te fuiste con todo, ¿sabes? Sí, Te fuiste con todo. Y ahí vos tenés una torre que es una empresa de No, internet. y ahí fue lo que vos me dijiste, te va a andar con la paraguas este equipo, me mostraste dónde se tocaba la potencia Sí. y conectarlo iba a andar. Pero no sé qué problema había que saltaba la protección. Claro, porque si la antena no está bien, Había algo que el la equipo estaba, protección bueno, saltaba. le tocamos y arrancó el equipo Con la paragüita. con la paragüita, pero Ah. ya con 100 vatios. Y tenía un cooler que no le dejaba dormir a mi vieja, porque sí. puse en el dormitorio. Sí, porque tenía esos coolers que hacen ruido que no es ese que soplan. Claro, que arranca, Sí, o sea, una cosa. son turbinas que hacen Sí. te vuelve loco. Bueno, después vimos la forma de cambiar de lugar. Bueno, rompí toda la pared de casa, es un agujero gigante, pero no tenía taladro. La locura que uno hace por La locura, ¿no? Hasta que después, bueno, historias, cayó un rayo, me voló todo, vino un tornado, me tiró la antena. No, pero primero pusiste los dipolo. Sí, con los de polo. Estuviste con la radio Sí, al aire sí, con al los aire, dipolo. al aire. Después más adelante vino el tornado, te volteó la Sí, torre sí. de 60 metros. Se reparó, quedó 40 y pico. 42 actual. 42. Y bueno, hoy actualmente tenés la radio al aire. Está la radio al aire con equipos nuevos. Está funcionando y tengo un equipo de backup que también me traje de tu casa. Cuando yo te cuento que se me quemó todo por un rayo, vos me diste un equipo de backup que lo usamos para transmitir el festival del chamamé en su momento. En Radio LT7 AM900 se usó ese transporte fabricado por Halcón. Ah, sí. Sí, una vez. Lo excitábamos con otro chinito, porque cuando a mí se me cae el rayo, yo pierdo todo. Qué joda cuando te cae un O sea, rayo. varios rayos cayeron, porque primero perdí el equipo que vos me fabricaste, después perdí, salí en modo auxilio con un chino que yo volví a comprar, se me voló el chino. No, a ver cómo fue, no, yo ya tenía el chino, salí con el chino, se me voló el chino y compré otro chino. Y me quedó de backup ese chino. Y de ahí es lo que viene, cuando yo pierdo todo, viene este equipo de transporte de programa como auxilio en 95 porque estaba Claro. abajo. Pues yo les cuento que esta sería como la quinta vez que vengo. Tercera creo que es. No, Cuarta. hoy. Puede debe ser cuarta. Cuarta o quinta Sí, vez que vengo. sí. La primera vez creo que vine, ya estaba instalada la radio. La primera vez te pagué los pasajes y te viniste. La segunda, no sé qué pasó. La segunda creo que vine a transmitir el evento que se Viniste hace acá. con un micro. Vine a transmitir el evento Sí. de- Viniste con un micro, con un tour con un tour de de Buenos Javier Aires. Benítez. Creo que Eso. era el nombre del señor. Y yo vine hicimos el enlace del escenario para transmitir un evento que se hace acá, que es el evento del auténtico chamamé tradicional, que se hace acá todos los años, para hacer la transmisión de ahí a la radio Sí. y después levantarlo por internet, porque en el predio no había internet. No, internet. Y después ya no recuerdo, creo que... Ah, no, vine otra vez que fabricamos las antenas, las direccionales. Esa fue otra vez que... Claro, porque hubo un proyecto de radio con otra persona y la onda era marcar la diferencia y afectar Ruta 13, todo el trayecto Claro, y en ese trayecto yo suroeste. vengo y le propongo a él armar otro tipo de antenas para focalizar la señal, como acá es todo campo de un lado, es campo de un lado y campo del otro, queríamos focalizar Sí. la energía a la ruta, que lo logramos porque hacíamos, vos llegaste a escuchar la salada, son 60 kilómetros, porque por ruta. cuando costeábamos Saladas, el pueblo se perdía, Claro. pero
salíamos y Volvías a en escuchar. Cuatro Bocas se volvía a escuchar. Claro. Y en ese momento yo también vengo a Borgoya y no, para conseguir aluminio, porque le propongo, vamos a armar este tipo de antenas, bárbaro. Vamos a comprar aluminio, digo yo, viste, como si estuviera en mi casa, Claro, en Buenos Aires, claro. viste, que voy para acá, voy para allá. Y dice, sí, pero acá no hay aluminio. ¿Y dónde hay aluminio? En Chaco. En Chaco. Y bueno, así que emprendimos el viaje, Cruzamos el puente. nos levantamos temprano, el micro acá, nos fuimos a 100 kilómetros a Corrientes y de ahí un colectivo que nos llevaba al Chaco. Compramos aluminio, otra vez a Corrientes y de Corrientes para acá, que eso salimos a las 5 de la mañana y volvimos a la tarde, una cosa así. Sí. Hicimos 300 kilómetros para conseguir aluminio. El cable lo habíamos comprado, me estoy acordando, ¿eh? El cable lo compramos por Mercado Libre en vez de... Claro, el cable de enfase de 75 ohms Claro. lo trajimos por un Mercado Libre. Que llegó bastante rápido en ese momento. Sí, Y ahí armé yo 4 direccionales sí. que pusimos dos para el norte, digo yo, 2 para un lado y 2 para el otro apuntando a la ruta. Sí, apuntamos sur-oeste y sería noroeste. No, Digo bien, ¿sí? Del este al oeste, no. Noreste, suroeste aproximadamente. Y ahí fue otra avenida. Esta donde yo estoy ahora, que la actual, simplemente era de paso, porque yo estoy con la motito haciendo un recorrido, una cosa que siempre quise hacer, y era un paso obligado venir a ver acá al amigo Brian, porque más allá de que nos une la radio, qué sé yo, se creó una amistad que no se cortó. Ya desde la primera vez que nos vimos Sí. y tuvimos esa conexión con la radio, desde ahí para adelante es como que se formó una amistad y ahí, o sea, siempre... Lo más lindo que yo en estos días no te andaba siguiendo todos los días en las redes. Claro. Y de Entonces golpe... yo me perdí tu trayecto de Buenos Aires a Goya, Corrientes, Claro, a Claypole, Goya, me perdí. Hasta que de repente me dice, te va a caer piedra, y yo digo, le mando yo un este está mensaje. viniendo, pero yo pensé que venía en colectivo. Te va a caer piedra, le digo yo, que Cuando me dice, es un refrán, para el que no sabe, Sí. un refrán. Te va a caer piedra quiere decir que cuando te va a caer alguien. Te Claro. va a caer piedra es alusión a cuando llueve y cae piedra, pero era, te va a caer piedra sin llover. claro. ¿Qué va a caer? Va a caer Y bueno, y alguien. ahí empiezo a ver sus estados y me salta un video ya, el algoritmo de las redes, cuando él me dice te va a caer piedra, el algoritmo solo me muestra un video donde que él salía en moto desde Claypole, Buenos Aires, y ya estaba en Goya. Me manda la ubicación un minuto más tarde, y ahora estoy en Goya. 2 horas, hasta acá, 3 a lo sumo. No, venía en moto. Tuvo más de 3 horas, pero en moto. Era un paso obligado. Y bueno, me agarró la lluvia acá y por eso me quedé con... Tuvimos casi una semana de llovizna, lluvia. Sí. Yo no podía salir, pero estuve a gusto acá con Brian porque, Sí. porque tenemos cosas para charlar, para hablar, sobre todo sobre la radio y entre otras cosas. Ahora voy a pasar a la otra parte. Esa Sí. es la parte de radiodifusión. Esa es la parte de la radiodifusión. Ahora, ¿en qué momento vos pasaste de la radiodifusión a la radioficción? Bueno, en ese break de tiempo, cuando yo te visito, Sí. o sea, antes yo ya escuchaba de Halcón radioaficionado. Entonces yo empiezo a husmear, a chusmear qué es ser radioaficionado. Halcón me dice tenés que hablar con un radioclub, alguien que ya tenga licencia. Me contacto con un amigo de Saladas que él me cuenta que era radioaficionado. Le voy a contactar a fulano, se me fue el nombrar. Le contacto a este amigo y me dice, no, tenés que ir a un radioclub. Halcón me da la misma data, tenés que ir a un radioclub. Investigo radioclub en Capital, había uno y otro. Ese uno estaba en stand-by más o menos por un tema legal, y había el otro que era la LU5LA, Radioclub AUAPI, Lima Unión 5 Lima Alfa, ¿todo bien? AUAPI, le ubico al referente del radioclub, en ese momento presidente de la filial Corrientes Capital, y bueno, empiezo el curso de radio, pero previamente yo te visito a vos.
o en ese lapso de tiempo, en esa regla de tiempo. Sí, vos te hiciste radioaficionado después. Sí, yo te visito a vos. Fuiste y viste todos los equipos, casas, y ahí Halcón me regala un Vertex, ¿no? Canalero. Ya ahí le regalo un Vertex, como para que se toma, mimate un poquito más. Canalero, y yo vengo e instalo. Bueno, en ese lapso de tiempo también está lo de la Ringo, la instalación de la Ringo. Claro, sí, fue todo en el medio, sí. La antena de VHF, bueno, yo en ese lapso de tiempo, práctica operativa número 9 del Radio Club en ese año, hoy en día ese número ya a otra persona seguramente, hago el primer QSO, o sea, la primera comunicación Murucuyá San Lorenzo, lineal debe haber 50 kilómetros, 60, con otro amigo que le conozco en el Radio Club, con el Vertex y una base, 60 kilómetros en VHF. Claro. Impresionante. Eso no se logra con un Vertex hoy en día, y menos hablando de Canalero, ¿estás hablando? Sí, un handy canal, no, 5 vatios. 5 en óptimas condiciones. 5 vatios. 6, 7, ponele, pero. Y ahí te activaste un poco como radioaficionado. Ahí me activé. Ahí los bomberos me empezaban a llamar en frecuencia, empezábamos a establecer comunicación, después compré bases, después, bueno, me armé. Luego vinieron las crisis económicas que me tuve que deshacer de los equipos, porque era o vivir o no vivir y hacer el hobby, ¿no? Y decidí vivir y bueno, me deshice de los equipos. Hoy en día tengo equipos en baja potencia, pero ya nos vamos a potenciar nuevamente. Sí, pronto vas a recibir unos equipos de ahí, así que... ¿Sí? Sí. Bueno, y el video se va a volver viral y Google nos va a retribuir. Google te va a retribuir. Así que bueno, el otro día recibí una retribución buena de Meta, me sorprendió. Así que cosas que tiene el streaming hoy en día. Y bueno, ahí me hice radioaficionado, obtuve mi licencia. ¿Cuál es tu licencia? LU9 L Lima, o sea, LJB. A ver, sí. Lima Unión 9. Pará, porque me hice una ensalada con tu licencia, con la del Radio Club. Lima Juliet Bravo, ahí está. O sea, Lima Unión, LU son Argentina, 5, LU 9 en este caso me dieron a mí. LU9. Sí, porque el Radio Club es LU5. Lima Juliet Bravo. Lima, zona Lima, Corrientes, y Juan Briano, o sea que JB, ahí está. La B corta y la L se me hizo un charco ahí. LU9 LJB. Lima Unión 9, Lima Juliet Bravo. Ahí está. Esa es la licencia. Activo. La del Radio Club que me respalda es la LU5 Lima Alfa. Sí, el amigo Carlos que siempre estuvo presente. Carlos Di Bastiano, LU3 LB Lima Bravo. Sí, que tuvimos en la casa en mi padrino, mi profesor, mi autoridad que me defiende, porque él siempre dice: yo les defiendo a ustedes. Porque ustedes están aprendiendo. Y él es nuestro tutor. Él fue quien nos dio la oportunidad para que tengamos una licencia a través del ENACOM y del Radio Club, que es la bandera que siempre vamos a defender. Y bueno, el que inyectó el ADN, el bichito, LU7 DGL. Sí, suena feo, pero fuiste quien inyectó la semillita. De la radio. Pero la semillita vos la tenías ya de antes, porque cuando vos fuiste al programa de esta señora que recordás, sí. O sea, ya desde ahí ya te había picado, y después, bueno, es simplemente un camino que te va llevando a una cosa a la otra. O sea, yo soy algo más que te acercó. Claro. O sea, lo que yo decía es cómo con un cable tendido, así como doña Sinforosa cuelga la ropa, se puede hablar con el mundo. Sí. En eso nos fuimos al camping en Bellavista, ¿te acordás? Ah, también estuvimos en uno de esos viajes. Este se subió loco, se trepó como un mono
Por eso a veces me cargaban todo. A veces tengo un poco de discusiones aparte. Si bien somos descendencia del mono, dicen algunos, bueno, este se trepó al árbol y bueno, estamos en un pueblo y pasan camiones, pasan tractores, no pasa nada. Vas a escuchar que ladran perros, que cantan gallos, que cocorean gallinas. No pasa nada. La historia está presente igual. Así que vivimos en Corrientes, zona Iberá. Bueno, la identificación de la radio la voy a cambiar. Iba a ser desde la microrregión centro-norte Tarahui. Transmite. Bueno, así va a ser. Estamos en la micro. ¿La vas a cambiar? Sí, la voy a cambiar. Desde la microrregión centro-norte Tarahui, zona Iberá o portal Iberá. Transmite. No. Estamos en un pueblo. Te decía, se trepó a un árbol, tiró 2 cables. Y con 2 cables empezó a su silbido tradicional. ¿Cómo es? No es mío. ¿Cómo es el silbido? No es mío. ¿Cómo es el silbido? Bueno, el hijo le reconoció el silbido y habló con su hijo que estaba en Claypole, creo, ¿no? Valentín era más chico, sí. Hablamos en 40 metros. Y eso fue lo que a mí me... ¿Qué onda? Recuerdo que tenía una fuente y no tenía largue, entonces le pregunto, había un... Auspicia este momento DirecTV. Había un kiosquito y le pregunto si podía enchufar y me dice que sí. Yo no tenía largue y ahí nomás improvisé una largue. Con un cable de DirecTV. Agarré un cable de DirecTV, lo pelé y le puse un enchufe rápido. Y del otro lado lo conecté directamente a la fuente, fui y le dije enchufá esto y el tipo lo agarró y lo miró y dijo, ¿vos estás seguro? ¿Vos estás seguro? Sí. Previamente con el tester te testeaste y no sí, enchufá tranquilo, no pasa nada. Y el tipo lo enchufó, ¿viste? Medio con desconfianza lo enchufó. Y empezó la radio. Y ahí empezó la radio, pero era un tramo largo, eran como 25 metros de cable. Y bueno, ahí yo tenía radio y ya tenía... Que me acuerdo, yo había venido en ese micro que eran todos chamameceros. Sí. O sea, no eran del palo de la radio, no eran. Entonces, cuando me vieron a mí colgarme del árbol y poner un bipol, me cargaban. Me decían, ¿qué estás haciendo? Mira este loco, ¿qué estás poniendo? No entendían nada. Sí. Yo no me importaba nada. Y lo que uno a veces no tiene noción, uno cuando habla en FM comercial, tradicional, hablas excitador, 40 vatios. Menos. Depende de la potencia que irradias, pero luego hablas, las etapas de potencia son 40 vatios, 100, 150, 300, 250, 500 vatios, lo que decimos medio kilo, 1 kilo, ¿sí? Pero en radio, Alcón me decía, no, con 10 vatios vas a hacer 50 kilómetros en buenas condiciones. Y yo decía, En radioafición. En radioafición. Claro, es totalmente la... No, una base te da 50, 60 vatios, 75, las mejores de la ESO y hace 200 kilómetros. 200 no. O 70 eras. 70. Con 70 hice 150 kilómetros. Sí, con propagación sí. Sí, cuando hay propagación la señal. Y una vez estuvo la propagación, se venía una tormenta de esas que se venía el mundo abajo. No sé si no fue esa tormenta que me volteó la torre, che. Pero se vino una tormenta muy fea. Cada vez que hay una... Peor que lo que pasó en Bahía Blanca en ese 2025 hace poco. Peor. ¿Sí? ¿En serio? Peor. Cada vez que hay condiciones muy fuertes. Y esto es muy loco. Y quiero que lo pongas como enganche. Como gancho en el YouTube. Carlos Di Bastiano, LU3 Lima Bravo. Destaca este momento. Porque LU3 Lima Bravo se conectó conmigo en práctica operativa. Con un handy de 5 vatios y yo con la base en baja 150 kilómetros. Eso no pasa casi nunca. Bueno, él me escuchaba como si fuera que estaba en el auto con él. Y él estaba en barra móvil. Él estaba de móvil. Él estaba en móvil. Bueno, estaban moviéndose. Él estaba de móvil. Con un handy. Colita de chancho arriba. Con la antena exterior. Sí. En Corrientes. En Corrientes. Capital. Él estaba camino a Itatí, creo. O sea, y vos... Estaba en ruta. Y vos a 150 kilómetros lo escuchabas y hablabas con él. Con mi base, Yaesu. Una de las últimas que fabricó Yaesu. Eso es condición. Y cuando esas condiciones son raras, muy buenas o raras,
después de eso viene Y él le decía, viene el temporal. fulano, ¿le escuchás a Verona en Brugullá? Y Arigosi creo que era operador de radio LT7 de 1900, creo que Arigosi no me escuchaba o me escuchaba más o menos. Pero ¿por qué? ¿Dónde estás, Brian? ¿Estás en Salada? ¿Estás en Pedrado? ¿Estás en Capital? ¿También radioaficionado el operador de LT7? Sí, sí, sí. Y Y ellos se perdían dónde yo estaba y desde qué modulaba, desde qué hablaba. claro, porque te estaban escuchando 150 Pero kilómetros. Brian, pero ¿cómo? Era raro. Sí, sí. Pasó ni 24 horas. Explotó todo, literal. Se vino el mundo abajo. Ya saben que cuando hay unas propagaciones súper especial, después viene... O sea, fue lindo, fue feo a la su vez. Y me parece que no fue esa vez que se me cayó la torre. No. Porque yo después lo asistí a un colega en práctica operativa que es bombero, que se inundó Itatí. Y él estaba bajándose de una lancha, no lo escuchaba a nadie, Y vos sí. yo lo escuché, en frecuencia de bomberos me metí, se me armó un lío. Sí. O sea, ya son famosos los bomberos en Brugullá, Pero lo pero ayudaste. ahí se me armó un lío en la radio porque... Ya teniendo licencia. No, práctica operativa. Ah, Por eso, nadie entendía lo que estaba pasando. claro. Y yo lo estaba salvaguardando de alguna forma su vida. No estaba siendo abandono de persona, algo que es penado, porque él se estaba bajando de la lancha y era el único con que hablaba era conmigo. Qué importante el uso de la radio, saber operarla y que, por ejemplo, en el caso de los bomberos que tuviste ese lío, es porque Desconocimiento. porque si no, no hubiera habido, si ellos supieran que vos tenés esa posibilidad y haciendo un buen uso de la radio siempre, qué beneficioso que es, ¿viste? En ese momento dar un apoyo, una ayuda. Y eso no se tiene que perder porque la radio, o sea, sigue cumpliendo esa función y mucho más acá en estos lugares donde la comunicación, si bien la comunicación hoy tenés fibra, tenés internet, tenés teléfono, todo, pero hay ciertos lugares, ciertos parajes acá que no hay nada. Sí. Uno a veces dice estamos en Argentina, no estamos en China, no estamos en las grandes potencias, pero en Argentina falla y mucho las comunicaciones. Y más Y cuando todo falla, quedan los radioaficionados. Hoy en día el gobierno eliminó la renovación cada quinquenio, solamente presentación de lo que es la exhibición o que estás libre de culpas y cargos con la reincidencia. Me aplaudo la decisión del presidente de turno, porque la verdad que era medio engorroso renovar tu licencia cada año, porque a veces te quedabas fuera del tiempo calendario. Pero ¿por qué aplaudo de eso y me gusta? Porque una licencia es como una patente. Si vos no... O sea, es una chapa que es tu identidad. Y tenerla de por vida me parece muy importante en el mundo legal, ¿no? De la comunicación. Y es algo que yo defiendo. Y bueno, después de todo esto, en Brugullá se empezó a hablar de la radioafición. Ahora yo creo que se va a hablar más. Claro. Y ahora me toca entrevistarte a vos porque hay que darle a conocer al mundo, bueno, claro. ¿Qué es la radioafición? ¿Cuál es el fin? Hoy en día en grandes ciudades están eliminando lo que es el éter. Los policías tienen todo digital, pero lo digital falla porque... Está pasando todo a un modo digital. Sí. Incluso la televisión, la radio. La radio todavía no, es análoga. La televisión ya con el TDA. En otros lugares la conocen como la TDT, que sería exactamente lo mismo. Televisión digital abierta. Claro, TDA. o digital. Televisión digital terrestre. Es exactamente lo mismo, es una televisión aérea pero digitalizada. Sí. La radio sigue siendo análoga. Todo lo que es comunicaciones se está digitalizando muchísimo. Tiene sus beneficios. Yo soy medio reacio a lo digital, pero bueno, es lo que se viene. Es la fusión. Hoy las radios ya están por aire, pero si no fusionás con redes y con una transmisión online, o sea, no va. O sea, tiene que ser todo fusionado.
Y, y bueno, las comunicaciones pasa exactamente lo mismo, pero Yo creo que no es momento de que las instituciones reemplacen lo análogo, y lo digo esto porque está a punto de ocurrir, no, no es que está a punto de ocurrir. ya está ocurriendo. Por ejemplo, las emisoras de televisión se le dio un plazo, yo recuerdo, un plazo de 10 años para un apagón analógico. Claro. Pero ya pasó mucho más. Acá, por ejemplo, Mucho más. están queriendo priorizar lo que es la comunicación satelital con Starlink en móviles de bomberos y eliminar la radio. O No. dejarlo en segundo plano. No Un creo, error. no creo que, o sea, si bien la posibilidad existe Mm. de que los móviles de bomberos tengan Starlink y tengan una comunicación a través de internet por otro medio, yo no creo que por una cuestión económica, Mm. creo que hoy, si estuviéramos hablando de algo en plena ciudad, por ejemplo, en una capital, que por ahí hay más conexión y hay más formas, no creo que sea algo potable para una ciudad como esta, ese tipo de conexión. Claro. Así que sí, ahí en ese caso yo diría que por una cuestión de dinero y de gastos, yo mantendría acá todo el sistema de radio tradicional, análogo, Análogo. funcionando al 100%. Bueno, ahora para ir cerrando, creo yo, ¿no? Sí. Contame la locura de la moto. Resumime, porque esto lo vamos a pasar por la radio después. Vamos a tener que hacer otro, me parece. ¿Puedo decir? Sí. Es muy larga la historia. Sí, ¿no? vamos, vas a tener que ir, vos te pasás para acá y yo voy para allá, Bueno, entonces- y hacemos otra al revés. Dejamos Pero decite, Dejamos cerremos acá con... abierto el episodio. Continuará episodio 2. Sí, La sí, locura de la moto, ¿no? sí, sí. Ahí haces vos, historia de radio conmigo. Dale, ¿Te parece? dale. Bueno, entonces Para vamos- cerrar, Para cerrar, cerramos con lo que quieras. Está libre. que la radioafición nunca muera. Eso es seguro. Hay un legado que tenemos que dejar como padres, como hombres, como hombres que tenemos la genética y la posibilidad de proyectar y de generar un futuro, y que nuestros hijos sean radioaficionados. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo tengo uno que es radioaficionado. Va a ser difícil. Pero va a ser difícil, pero sí. Pero cuando todo falla, queda lo único en pie, la radio. Radiodifusión o radiodifusión. Y ojalá falle alguna vez todo. No, ojalá no. No, ojalá que falle alguna vez todo. Algún día Para que la radioafición demuestre su potencial. yo espero que no falle, que no tenga que suceder algo para que se tome conciencia que la radioafición es un hobby, pero que la radio es importante. Entonces, sacando la radioafición, Ujú. sino que los sistemas de radio estén funcionando a todo nivel, ya sea ejército, que esté operativo, porque tengo entendido que la policía y todo lo que... Todos esos cuerpos tienen radio y no están operativos al 100%, porque obviamente hoy no necesitan de esa cobertura, pero sí que se tome conciencia y de que estén secundarios si quieren, pero Y que que- esté todo operativo. Que si alguna vez escuchan a un radioaficionado en una frecuencia de una fuerza viva, Sí, sí, presten sí. atención. No. Porque un radioaficionado cuando habla, no habla para jugar. Yo te O sea, obvio, que puedo, están los que... ¿puedo contarte algo? Sí. Te lo cuento. Un día íbamos por la calle con un amigo y vemos cómo es una chica atacada por una persona, por un hombre. Viste, la estaba amarreando. Ujú. Entonces ahí nos detenemos y separamos a este hombre. Una pelea de pareja, pero la estaba golpeando a esta Ujú. chica. Y uno de mis amigos, radioaficionado, generalmente escuchaban la frecuencia de policía como para entretenerse, ¿no? Porque hay
hay malicia en eso. Ahora no Ujú. se puede hacer, pero en ese momento se podía escuchar. Ujú. Y él entró en la frecuencia. Se hizo presente, dijo su licencia y dijo lo que estaba pasando. Y a los 5 minutos teníamos un móvil ahí. ¿Viste? Sé que eso no se hace, pero en situaciones muy críticas. El EU3 Lima Bravo, Carlos Alberto Di Bastiano, hoy en día creo que está en España, él decía: un radioaficionado no está permitido ingresar a una frecuencia de una fuerza viva Eso más lo sé. federal, o sea, hablamos de Policía Federal o Gendarmería. Pero si se trata de vida o muerte, o si la integridad física de un ser humano está en riesgo, todo es permitido y no usar los códigos Q, decían. Hablar normal, con respeto, identificándose y dar aviso a las fuerzas. Claro, cuando Porque cuando es de vida o muerte, Y no acá- hay ley que quede en pie. de eso Es salvaguardar la integridad física del ser humano. justo me hiciste acordar de eso. Sí. Bueno, Brian, la Me ha verdad gustado. que dijimos, vamos a hablar 20 minutos Yo creo que este video va a tener 1 hora y media. y 20. 1 y 20. Bueno. Pero fue muy linda la charla y con mucho contenido. Bueno, Así Historias que- de Radio 2 desde Muruguyá no va a salir pegado a esto. ¿No? No, yo creo que no. No Yo sé. creo que va a salir dentro de un par de meses. Vamos a Es ver. donde que quiero conocer de Gustavo. Sí, ahora yo lo entrevisté a él para hacer la primera historia de radio. Esto es historia de radio. Vamos a dejar que él Y- vuelva a Buenos Aires. Ah, lo querés hacer a Sí. distancia. No, lo quiero hacer después. Quiero que me cuentes tu venida a Zona Lima y tu regreso a Zona Delta. Delta. Sí. Mirate la Mi gorra. dragón. Quiero saber tu regreso, porque quiero saber si regresó en moto O en Bondi. o en bondi. O sea, lo dejo ahí. Yo creo que voy a Esta historia continuará. Bueno, Yo Gustavo, la verdad que Amigo, agradecido. Te quiero mucho, te Yo también, aprecio. tú también. ¿Eh? Y bueno, Como dijo el Papa, hagan lío. Lo dijo el Papa Francisco ¿en serio? No hace un sabía. par de meses, ¿Y, años. Hagan lío. y qué estamos haciendo acá? Lío. Pero tenemos que hacer. Vámonos. Hubo porque tenemos que hacer. Vamos a hacer Desastre lío. afuera. Vámonos. Dale, vamos a hacer lío. Hagan lío, muchachos. Chao. Nos vemos. Nosotros vamos a hacer lío. Chao, 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 chao.